desde el primero que no sea 0. Y no se tienen en cuenta las comas de los decimales. Acá les puse un ejemplo para que sea más claro. Si, por ejemplo, tienen 12,2 centímetros y 122 milímetros, las dos cifras, digamos, los dos números, las dos expresiones tienen 3 cifras significativas, porque ustedes no tienen que contar la coma. Ustedes en el 12,2 cuentan 1, 2, 3, y en el 122 lo mismo. Si hubiese un 0, acá no está, pero si hubiese un 0 a la izquierda, tampoco lo tienen que contar. Acá hay otro ejemplo, se les da un dato de una altura de una persona, escrita como 1,72 metros, y les dicen que solamente hay un error en el último número. Entonces lo que se sabe es que el último número sería el dudoso, nuevamente serían 3 cifras significativas, 1, 2, 3, y lo que se hace a veces para explicarlo mejor, digamos, para no dejarlo así como 1,72 e indicar que existe ese error, es expresarlo con un más menos y en la cifra del error. Por ejemplo, más menos 0,01 metros, lo cual quiere decir que así como el 2 es dudoso, podría ser 1,71 o 1,73. O sea, no tenemos seguridad de la última cifra. Acá hay un ejemplo que lo expresa mejor, que dice cómo calcular el número de moléculas que hay en 1 mililitro de agua líquida si ustedes conocen la densidad. Les dan los datos, la densidad del agua a esa cierta temperatura, los pesos atómicos del oxígeno y el hidrógeno y el número de Avogadro. Pero lo importante es que lo relacionen con lo que van a hacer en los trabajos de laboratorio, por ejemplo, donde tienen que hacer bastantes cuentas. Acá usan factores de conversión para utilizar, digamos, para conocer este número de moléculas, y ustedes ven que hay varias cuentas, hay sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. La idea sería que ustedes sepan con cuántas cifras significativas se tienen que quedar cuando hagan estas operaciones, ya sea en las guías o en los trabajos prácticos. Entonces acá dice, ¿cómo identificarlas? Habíamos dicho que los ceros no se cuentan si están a la izquierda de la coma, por ejemplo, en el caso de la densidad, que es 0,958 gramos por mililitros, ustedes solo tienen que contar el 958, o sea, 3 cifras significativas. En cambio, si están a la derecha, sí se cuentan. Por ejemplo, en el caso del peso del oxígeno, ustedes les dicen 16,00, serían 4 cifras significativas. Lo mismo para el caso del hidrógeno. Y en los casos que tengan potencias, como por ejemplo el número de Avogadro, ustedes no tienen que contar los números de la potencia, sino simplemente contar los que están antes de la notación científica, digamos, el 6, 0, 2, 2, 1, 3, 6, 7, que serían esas 8 cifras significativas. Entonces la idea es cómo hacer, o sea, cuando uno hace todas esas cuentas, con cuántas cifras quedarse. En el caso de las sumas o las restas, el resultado tiene que tener a la derecha de la coma la cantidad de cifras significativas que el que menos tenga. Por ejemplo, si ustedes tenían una suma, como acá, de 16,00, 1,00, 1,00, después de la coma tienen 2 cifras significativas. Entonces el resultado también tiene que tener, después de la coma, 2, que es lo que les pone acá, 18,01. Y en el caso de las multiplicaciones y divisiones, que también aparecían en las cuentas, el resultado tiene que tener iguales cifras significativas que el número que estén usando que menos tenga. Como habíamos visto, la densidad tenía 3. Priscila, disculpa, ¿Sí? perdón. Por ahí capaz que te convenga hacer un poquito de zoom en la parte esa, porque no sé si los chicos, o yo soy medio corto de vista. A lo Sí, mejor eso me... yo también igual, ¿eh? Ahí lo ven, Ahí se sí, ve ¿no? mejor, ahí se ve Sí, mejor. ahí está. Gracias. Bien, de nada. Entonces, ustedes tienen que quedarse con el que menos cifras tenga. Por ejemplo, la densidad tenía 3, los pesos tenían 4 y el número de Avogadro tenía 8. Entonces, el resultado de esas multiplicaciones tiene que tener 3, que es el que menos tiene. La idea de esto es que justamente el que menos tiene es lo que tengo más seguro. Si yo dejara 8, en realidad no puedo involucrar un número que tiene 3 y dejar 8 cifras porque no serían significativas, no las estoy conociendo realmente. Y después, por último, cómo redondear los números. Ustedes van a hacer las cuentas seguramente en calculadora. Cuando realizan la cuenta, la calculadora les va a tirar 10 cifras tal vez, 12, un montón. La idea es que todas esas no son significativas. Cuando ustedes saben cuántas tienen que elegir, por ejemplo, en este caso 3, ¿cómo redondear ese último número? Si el dígito no significativo es menor que 5, ustedes lo que tienen que hacer, o sea, el que le sigue al último significativo, es redondear el último significativo hacia abajo. Por ejemplo, yo tengo el último que es 4 y el que le sigue es 2,
lo puedo dejar en 4. Ahora, si el dígito no significativo, que sigue al último significativo, es mayor que 5 o igual, tengo que redondear el último significativo hacia arriba. Acá hay un ejemplo. En el caso donde sea menor, yo tengo 2,571. Como tengo que redondear en el 7, y el que le sigue es menor a 5, lo dejo como está, 2,57. En cambio, si yo tengo 2,575 o 2,569, como el número que le sigue al último significativo es mayor a 5 o igual, tengo que poner el número que sigue. En este caso, 5, el 7 lo cambio por 8. En este caso, 5, 6, el 6 lo cambiaría por 7. Y esa es la forma de redondear, eligiendo las cifras que tengo que conservar en el ejercicio que me piden. O sea, nunca me puedo quedar con todo lo que tire la calculadora, porque si no tendría muchísimas cifras. Bueno, lógicamente todas las medidas que uno hace siempre vienen con algún tipo de error involucrado, que en este caso los vamos a clasificar en 2. Uno son los sistemáticos, que son cuando uno realiza varias medidas de una magnitud conocida, por ejemplo, que estén midiendo un volumen varias veces seguidas, y las causas pueden ser o que falle algo en el procedimiento, por ejemplo, que algo sea muy soluble, que haya un cambio de color en un indicador cuando no tiene que cambiar, digamos, un pH equivocado, etc. Los ejemplos más comunes son si ustedes, por ejemplo, están pesando algo y pierden algo de reactivo o algo de producto, si usan algo contaminado, si hay algún instrumento mal calibrado o si cuento cifras significativas mal. O sea, lo que me indican estos errores es que algo en el procedimiento está fallando. Porque, por ejemplo, si yo tengo algo contaminado, estoy contando reactivo que no es realmente reactivo, o sea, tiene alguna contaminación y eso hace que me dé un resultado que seguramente no sea el correcto. Y después hay errores aleatorios, que se llaman errores accidentales, que ya tienen que ver más con el método, o sea, las limitaciones que tenga el método que estoy usando o el instrumental empleado. O sea, hay instrumentos mejores que otros para medir según lo que yo quiera conocer. Después lo que ustedes van a tener que calcular son, por ejemplo, los errores absolutos. Ay, perdón, silencio un segundo. Ahí sí, perdón, tengo los perros. Por ejemplo, en el caso del error absoluto, Esperemos un ratito. ¿Van siguiendo, chicos? Joya. Es importante porque muchas veces ustedes preguntan, oh, ¿y qué hago con todos estos números? O ¿por qué nos da resultados diferentes? Y ahí está un poco la causa, ¿no? Cuando hacemos las cuentas. Además de lo que está explicando Priscila de los errores ahora. Ay, disculpe que se me No pasa nada. alteraron los perros. Aquí estoy. No sé si estabas diciendo algo o sigo. No, le estaba contando porque ya había pasado algunas veces de que hay diferencias en los resultados y no saben cuántas cifras tomar y eso, y que ahora Claro. lo que estás explicando también es muy importante desde el punto de vista práctico, ¿no? Cuando puedan ir al laboratorio en esta materia o durante toda la carrera o en su vida profesional más adelante. Claro. Bueno, estábamos en, cuando ustedes tienen estos errores, cómo calcular el error absoluto. El error absoluto es la diferencia que ustedes van a tener entre lo que miden y el valor verdadero o el valor que se conoce como verdadero de una medida. En general uno no sabe cuál es el valor verdadero, pero sí puede hacer un promedio de todo lo que mide en el laboratorio, por ejemplo. ¿Cómo lo van a expresar? La idea es hacer el error absoluto como una fracción de un error que se llama relativo. El relativo, como tienen acá, va a ser lo que ustedes midan menos lo que tomen como verdadero dividido el valor verdadero. A veces lo que se hace es multiplicarlo por 100 como para escribirlo como un porcentaje. Y después, por último, también importante está el concepto de precisión o exactitud, que también es asociado a las medidas que ustedes hagan. Por ejemplo, en el caso de la precisión, lo que les dice es si las medidas que ustedes hacen son, digamos, cercanas entre sí. Eso es importante. Si ustedes tienen que medir, no sé, 2 mililitros, que puedan medir, no sé, 2
201, 2, 202, y no que midan una vez 2 mililitros, 8, 10. La idea es que siempre esté cerca de un mismo valor. Que eso me indica que es una medida reproducible, o sea, que es confiable. Y en el caso de la exactitud, se refiere a la cercanía del valor que ustedes midan al real. Por ejemplo, si me tiene que dar 5 mililitros, que yo mida algo cercano y no mida 10. Me dice qué tan exacta es mi medida. La idea es que siempre va a haber una precisión o exactitud asociada, porque las únicas medidas que uno hace súper exactas son conteos, como dice acá, de objetos discretos. Por ejemplo, si yo estoy contando lápices, sí, cuento 2 lápices y son 2 lápices verdaderamente. Pero si estoy midiendo 2 mililitros, y tal vez no sean justo 2 mililitros, depende, el instrumental también trae, digamos, un error asociado. Entonces, cuando uno hace las mediciones, tiene que indicar, digamos, qué tan precisas o qué tan exactas son. Por ejemplo, acá hay un esquemita que dice ABCD, que son medidas que hicieron estudiantes 4 veces cada uno. Y los resultados están puestos como con una flechita. La idea es que el correcto, o sea, la medida verdadera es esta línea de puntos T. Por ejemplo, el estudiante A hizo 4 medidas que, como dice acá, no son precisas porque no se parecen entre sí los valores, y tampoco son exactas porque están lejos del valor real, o sea, de la línea punteada. En el caso de B, sí son precisos porque están todas medidas parecidas, pero no es, digamos, exacto porque también está lejos del valor real. En el caso de C, digamos que fue el más acertado, o sea, son precisos porque están cercanos entre sí, también son bastante exactos porque caen cerca del valor real. Y en el caso de D, se puede decir que precisos no son porque están lejos, digamos, del real, hay uno que está bastante, lejos entre sí, hay un valor que está bastante alejado de los otros, pero dentro de todo tiene una exactitud aceptable porque están cerca del valor real. Y por último, tienen una forma de calcular, o sea, cómo se desvían las medidas que ustedes hagan del valor verdadero, que es esta fórmula donde lo que tienen que hacer es, cada resultado que tienen, restarle el valor, digamos, verdadero o valor promedio que se toma, y después dividirlo por la cantidad de medidas realizadas. Y eso les va a dar una idea de cómo se desvían las medidas, en este caso, por ejemplo, de densidad, del valor, digamos, esperado. No sé si más o menos se entendió. Sí, profe. Sí, yo creo que se entendió muy bien, Pri, y no sé, chicos, si les quedan dudas. Es una serie, dicen acá los chicos. Profe, ¿podría volver a la filmina 3? Así termino de algo. Ahí se ve. Sí, en la 4. A ver. Ahí está. Ahí. Ahí está, gracias. De nada. En el apunte tienen unos gráficos sobre errores sistemáticos, cómo se ve la distribución, bueno, tienen algunos datos más, cualquier cosa si lo leen o tienen alguna otra duda, bueno, pueden preguntar. Hay un poquito más de información en el Sí, no recuerdo si quedaron los ejercicios, porque en una época sabíamos tener ejercicios de esto, no me acuerdo si en el apunte quedaron o no. Por lo que vi, creo que no, que estaba solo el apunte, pero Bien. no sé. Pero más o menos tienen que llevarse una idea de esto que acaba de explicar Priscila, de los tipos de errores que hay, cómo se expresan los errores, porque es muy común que cuando tengan que hacer informes, una vez que, generalmente cuando tienen que hacer medidas experimentales, ¿no? Que tengan que expresar el error para saber cuán bien estuvo determinado lo que tenían que medir. Y bueno, y después lo de la cifra significativa, como le decíamos antes, para que no pongan, porque uno por ahí tiende a pensar cuando comienza que cuanto más numeritos pongo después de la coma, me va a dar mejor. Pero eso no necesariamente está bien. Es lo que estaba diciendo Priscila. O sea, hay que ponerlos
a las cifras decimales, o en realidad cifras significativas, como corresponde. No es que tengo que poner todo lo que me da la calculadora, porque eso estaría mal, o sea, estaría igual de mal que si truncaran, ¿sí? Después tengo unas cuestiones que para hacer redondeos y demás, pero bueno, la idea es que se lleven una somera idea de esto y que puedan entender cuándo es algo, un valor que ustedes tienen, está dentro del error o no. Generalmente, en las medidas experimentales que hacemos en el laboratorio, decimos que si calculamos un error relativo porcentual y es menor al 5%, a nivel de este curso nos quedamos con que la medida es aceptable. ¿A qué me refiero con error relativo porcentual? A lo que expresa ahí en la diapositiva Priscila, siempre que conozcan un valor verdadero, porque hay propiedades o mediciones que ustedes van a hacer en el laboratorio en las que se conoce el valor verdadero. Entonces yo puedo saber cuán alejado estoy en mi medición de ese valor. No sé si se entiende un poco la idea. Chicos. Sí, se entiende, es como para tener una idea de los pequeños errores que nos pueden dar grandes errores al final de alguna Exacto, ecuación. sí. Recuerden que estamos en una ciencia que es exacta, pero que claramente no está libre de errores, como decía Priscila, por el método, o sea, por la forma en que se realizó el procedimiento, por las cuestiones, o sea, estamos trabajando con reactivos, con equipos y demás, y luego, porque bueno, obviamente somos humanos, entonces también hay un error que va asociado al operador, se le llama. Hay mucha matemática y estadística que podríamos estar trabajando acá, pero ya escapa al nivel de este curso, ¿no? Entonces creo que la idea es quedarse con lo básico, que es lo que les estamos explicando hoy. Es una serie, me refería a la fórmula de la siguiente diapositiva. Ah, ¿Verdad? una serie Como matemática. Yo digo, ¿cuál es la serie que hay que ver? Ya estaba por anotar. no, No, es una sumatoria. Es una sumatoria, exacto. sucesión o serie matemática, me refiero por el símbolo. Claro, el símbolo es lo que dice Priscila, de sumatoria. Dark, Una- dice Mateo. Yo le empecé 2 veces a Dark y me pierdo, no sé, soy muy burro. Bueno, Bueno, gracias, la Priscila. idea es que no se pierdan con lo que les explicamos nosotros, que sea menos complicado que Dark, ¿sí? Por lo menos. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más de esta parte, si no ya podríamos pasar a la parte del seminario propiamente dicho. Por mi parte no hay más dudas de esto. Algo que quieran comentarnos antes de comenzar con lo otro en cuanto a algo que no entiendan, cómo se llevan con el foro. Estamos tratando de responderle lo más rápido posible. Veo que participan mucho y lo que les decía el otro día, generalmente todos los docentes están muy conformes con el grupo en general, con la participación, tanto en las clases de seminario como en las clases de devolución de TP, la participación activa que tienen en la teoría. La verdad que eso es muy valorable. Bueno, voy a presentar entonces pantalla yo ahora para que empecemos a encarar el seminario. El seminario 1 y 2, más o menos eso está cocinado, ¿verdad? Sí, por mi parte. Lo que no quiere decir que no aparezcan dudas, sobre todo cuando los empiecen a repasar luego para el examen y lo que sea. Ya tienen la fecha del parcial. Recuerden que es antes de la semana del estudiante, el primer parcial, así que estamos más o menos a unos 20 días. No, un consejo es que no se dejen estar, que no dejen las dudas para último momento. A medida que van estudiando y le van surgiendo dudas, nos van preguntando. Eso es lo bueno dentro de todo que tiene la virtualidad, de que tienen el acceso al foro y no tienen que esperar otra clase, aunque en este curso tienen bastantes clases de seminario que pueden también ir a preguntar. ¿Sí? Más o menos, entonces, el funcionamiento de la materia, ya llevamos 3 semanas, estamos terminando la tercera semana. ¿Se llevan bien? ¿Cómo está funcionando? ¿Entienden la dinámica? Sí, sí. Bien.
Bueno, les voy a presentar pantalla yo ahora. Y cualquier cosa, ahora hacemos al revés. Priscila se va a quedar en el chat y van escribiendo ahí y después cualquier cosa, igual o Priscila lo dice o lo dicen ustedes por el micrófono como hacemos siempre, que está bárbaro también. Así que, ¿ven la pantalla? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Recién mientras hablaba Priscila, se me ocurrió poner este dibujito antes de empezar el seminario, que creo que es bastante gráfico y nos ayuda a diferenciar estos dos términos en lo que respecta a errores, que es la exactitud y la precisión. Son dos palabras que muchas veces en la vida cotidiana y también muchas veces en la ciencia las usamos como si fueran sinónimos. Y pueden ver, a ver, tómense un minuto, vean ese gráfico y díganme si realmente creen que son sinónimos. No, no son sinónimos. No es indistinto hablar de exactitud y de precisión. ¿Lo ven? ¿Qué me pueden decir de ese gráfico? Fíjense, esto sería una flecha que me dice que a medida que me voy, es como si fuera un eje Y, ¿sí? Ya vamos a aprender a leer gráficos y demás, porque después van a tener que graficar también. Y me está diciendo que la exactitud aumentaría, ¿sí? O sea, en la forma en la que dibuja acá, o sea, esto sería más exacto que esto. Mientras que si me voy de izquierda a derecha, lo que estoy aumentando es la precisión, ¿sí? Es como un cuadrante esto, donde puedo ver. ¿Por qué digo que este en particular, o me puede ayudar a entender qué es la exactitud y qué es la precisión? Cuando veo, esto es un dardo, ¿no? O intenta simular ser un dardo, como cuando jugamos con la flecha, imagínense que tiran con los dardos y pegan, vieron que se asigna un puntaje cuanto más cerca del medio, ¿sí? Es como el mejor score que uno puede hacer. Bien, esto me está diciendo este dibujo que la exactitud fue alta, pero la precisión fue baja. Mientras que por ejemplo, me está diciendo que fue exacto y preciso el tiro de los jugadores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Les ayuda a entender la diferencia? Supongo que la precisión tiene que ver con la relación entre cada dardo, o sea, están todos más o menos juntos. Claro. Fíjense que es lo que dice ahí la compañera. Estos tiros, ¿sí? En esta jugada, son precisos. Fíjense que están todos en una misma zona del espacio, ¿no? O sea que fue preciso los diferentes jugadores, o supónganse que es un solo jugador el que tiró muchas veces, que está practicando. Fue preciso, es decir, como que está apuntando y está dando siempre en el mismo lugar. El problema es que en este caso fue preciso, pero ¿cuál es el objetivo del juego? Que todos esos tiros, ¿dónde le queden? Acá, ¿sí? En el centro del dardo. O sea que puedo decir que fue preciso, pero si el centro hubiera estado acá, lo que me significa que no fue exacto. ¿Se entiende? Claro. En este caso, se acercó bastante, ¿sí? A la zona, digamos, donde es el objetivo del tiro. Lo que le pasó al jugador, ¿cuál fue? Y que se acercó bastante, sí, porque está más o menos en la zona roja cercana, pero ¿qué le pasó? No fue preciso. Hay una dispersión, ¿sí? Esto lo pueden ver, imagínense que son datos experimentales, están dispersos. Mientras que digamos, directamente hizo cualquier cosa, tiró para cualquier lado, como si fuera a la marchanta, dijeron acá, ¿sí? ¿Y qué pasó? No fue ni exacto ni preciso. Y esto sería lo que uno muchas veces, lo ideal, ¿sí? Para ganar el juego, ¿qué quiero? Que caigan todos en el mismo lugar, ¿sí? Para ganarme más puntaje y que ese lugar sea el de la exactitud que yo estoy buscando, no como este. ¿Se entiende la diferencia? Entonces ahí tienen 4 casos donde la precisión y la exactitud puede ser baja, baja, alta, 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 baja o baja y alta. ¿Lo comprenden? Sí, 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 se entendía re bien.
Bien, bueno, esto es a modo ilustrativo y con un juego, pero lo mismo, ustedes ahora imagínense de que esto en vez de ser dardos que uno tira en el coso, en el flechas que uno tira en el dardo, son datos que uno mide experimentalmente, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna duda de eso, pasamos a lo que es el seminario. Cuéntenme, que el seminario tiene 15 preguntas, ¿sí? ¿Cómo han andado? ¿Qué han hecho? ¿Qué no han hecho? ¿Qué les cuesta? ¿Cuál fue un poco? Profe, a mí me cuesta lo de rendimiento. Ujú. Por ejemplo, el ejercicio 7 que tenía rendimiento y pureza, El me quedé ejercicio mirándolo. 7 es el del hidróxido de calcio. A ver. Sí, Bueno, está bueno porque se lo vamos a hacer ahora. Así que ahí nos vamos a sacar las dudas. perfecto. Cualquier cosa cuando lo vamos planteando, ahí andas diciéndonos dónde están las dudas, ¿sí? El resto, Yo estoy atrasada, voy por el seminario 2, pero bueno, intento ir viendo como para no quedarme. bueno. Sí, yo la verdad que también. Pero el seminario 2, ¿qué le falta al seminario 2? No, más que nada el tiempo a mí me falta para prepararme y terminarlo, pero bueno. Lo que nos pasa en la vida, que nos falta tiempo siempre. Yo voy a paso lento, pero seguro. Bueno, eso es importante. Igualmente, por más que no hayan empezado a plantearlo, yo creo que la idea de los seminarios le puede servir para, después cuando se pongan a resolverlos ustedes, van a decir, bueno, algo de esto hablaron, y o sea, no es lo mismo que no haber visto nada, ¿no? Me parece mi percepción. Sí, tal cual. Básicamente, a mí lo que me gusta hacer cuando tengo una guía, y lo hacía bastante también cuando era estudiante, es desmenuzar la guía, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, sobre todo cuando falta tiempo. Tengo la guía 3, del seminario 3, y empiezo a ver cuáles son los tópicos que cubre, que algunos de ustedes ya fueron mencionando. Por ejemplo, el ejercicio 1 ya o sea, si bien, como ya les dijimos en los seminarios, no vamos a resolver todos los ejercicios nosotros para que ustedes, digamos, de alguna manera lo copien, sino que la idea es darle herramientas para que los puedan resolver y resolverlos entre todos. Pero si se fijan, el ejercicio 1 ya lo estuvimos, si vinieron al seminario del lunes, y creo que Leo en el seminario del miércoles al menos también habló de eso, son los tipos de reacciones químicas. ¿Se acuerdan que clasificamos y demás? O sea que eso no deberían tener grandes problemas para hacerlo. Porque ¿qué involucra ese ejercicio? Escribir ecuaciones químicas, balancearlas por método de tanteo, ¿sí? Y clasificarlas, donde van a tener que ver si es una reacción donde se está formando un compuesto, hay una combustión, o hay un doble desplazamiento, o si hay una redox, ¿sí? O sea, no debería revestir mayores dificultades. Los que se pusieron con ese ejercicio, ¿más o menos lo entendieron? ¿Cuál es la lógica? Sí. Bien. En cuanto al ejercicio 2, medio como que está acá desubicado, diría yo. O sea, no está de más, pero es algo que ustedes ya saben hacer, que es asignar número de oxidación y nombrar compuestos, ¿sí? O sea, no deberían tener mayores problemas porque es lo que venimos viendo desde el primer día del curso. De todos modos, me parece interesante también que esté ahí y que lo puedan repasar, porque yo no sé si ya les han anticipado, la semana que viene vamos a tener una actividad que es con entrega. ¿Qué quiere decir esto? Hay momentos que hacemos actividades como si fueran especiales, donde le vamos a proponer algunos ejercicios breves y que no revistan demasiada dificultad, pero que les sirvan a ustedes para practicar. Y luego, por alguna forma que ya le vamos a indicar bien, nos van a hacer llegar ese ejercicio a nosotros para que lo tomen ustedes más que nada. No es que se van a sacar un 10 o un 0 o es un parcial. Que se entienda bien eso. La idea es que lo tomen ustedes más como si fuera una prueba, me gustaría llamarle tipo espejo, ¿sí? ¿Qué hago cuando me pongo frente al espejo? Y me miro cómo estoy. Bueno,
Este tipo de ejercicios tómenlo como ejercicios de espejos, que le ayuden a ustedes a ver cómo están con determinados temas, que muchas veces elegimos temas que son bastante importantes, ¿sí? A lo largo del curso, y que les pueda dar una especie de diagnóstico a ustedes, cómo están, si pueden manejar el tema o si tienen que reforzarlo. ¿Y cuál es la idea? Que nos demos cuenta ahora si tenemos que reforzarlo y no cuando ya vayamos a rendir el parcial. ¿Se entiende un poco? Tómenlo con calma, no es nada para que se pongan nerviosos ni para que tengan que estudiar de más, nada. Simplemente, si ustedes van haciendo las guías, son ejercicios que tengan que ver con algo que ya hayamos visto y que puedan servirle a ustedes para probarse a ustedes mismos, más allá de que lo tengan que entregar por una cuestión de para asegurarnos que todos más o menos han hecho. Todavía la actividad de la semana que viene va a estar relacionada con nomenclatura, o sea que es un tema que ya viene trabajando bastante y no va a ser algo muy difícil, o sea, lo van a poder hacer tranquilamente. Todavía no decidí, en mi caso, o sea, van a tener actividad en los distintos seminarios. Si van a más de un seminario, no hace falta que lo hagan todos, aunque lo hagan con un seminario, ya está bien. En mi caso, yo todavía no decidí si lo voy a hacer la actividad del día lunes o el día viernes, pero bueno, es indistinto porque no van a ser más que 20 minutitos que tienen que hacer un ejercicio y probarse ustedes mismos, ¿sí? ¿Y podemos hacerlo en los dos seminarios o en uno solo? Bueno, o sea, todos los docentes van a proponer la actividad y van a ser más o menos de la misma índole. Las actividades, yo supongo que si ustedes tienen ganas de hacerlo los 5 seminarios, no va a haber problema, pero dependerá de ustedes cuánto tiempo. Lo que nos interesa es que, ya le vamos a dar bien las instrucciones, pero lo que nos interesa es que, o sea, tienen que hacerlo al menos una vez a la semana, ¿sí? O sea, lo importante es que una vez quede registrado de que lo están haciendo, ¿sí? Para saber que todos más o menos están haciendo la actividad. En el caso nuestro no lo vamos, o sea, yo estoy los lunes y los viernes, yo no lo voy a tomar, no voy a hacer la actividad los 2 días, lo voy a hacer uno de los 2 días. Todavía no, probablemente, casi seguramente diría que la haría el lunes a la tarde la actividad y de último el día viernes podemos revisarla entre todos y hacer una devolución de cuál hubiera sido la manera correcta de resolverlo y se sacan las dudas, ¿sí? Yo diría que casi seguramente en mi caso va a ser el lunes la actividad, ¿sí? Pero bueno, no es algo para que se preocupen ni estén todo el fin de semana ahí nerviosos ni rompiéndose la cabeza, porque es, como les decía, una actividad muy sencilla de nombrar compuestos o escribir fórmula de compuesto, que es algo que ustedes ya saben. Así que ni se enrosquen demasiado, ¿sí? ¿Qué hay de los ejercicios 3 y 4? ¿Cómo les ha ido? Porque eso tiene relación con algo que ya venimos viendo desde la semana pasada, que es redox y que lo vieron en el TP. ¿Cómo les ha ido con redox? A mí, bien, me ayudó un montón para practicar y hacer el TP. Bien. ¿Han visto en los otros seminarios que han ido algo de redox? Nosotros vimos el viernes pasado, ¿se acuerdan? Hicimos algo de redox. Hoy, si nos sobra un poquito de tiempo hacia el final de la clase, la idea es practicar 1 o 2 reacciones más para que les ayude para completar lo que les falte del TP o para fijarlo y recuerden que es un tema bastante importante, ¿sí? ¿Alguien tiene algún problema que dice, realmente no entiendo cómo hacer balance de ecuaciones redox? Ahí en el chat hay una consulta. A ver. Sobre el agua oxigenada y el oxígeno molecular. Ah, bien. Bueno, vamos a hacer el ejercicio del agua oxigenada. He elegido para hacerlo hoy, que es, yo no sé si se está refiriendo al ejercicio 4B, ¿sí? Que es el medio básico. Y ese lo vamos a plantear hacia el final de la clase. Hay pregunta, Camila. ¿En esos puntos teníamos que hacer la ecuación iónica también? No entiendo. Vos decís escribir, o sea, la iónica te va a salir siempre del balance redox. La molecular, digamos, supongo que te referís. A veces no pueden escribir la molecular.
eso creo que ya se los había anticipado. ¿Por qué a veces no pueden escribir la molecular? Porque no tienen conocimiento, digamos, el ejercicio no les está dando cuáles son los contraiones o los iones espectadores. Entonces, si no hay datos, no le pueden. O sea, nadie le va a pedir que escriban la ecuación molecular, sí, balanceada, si no tienen los datos a la vista, ¿sí? Porque lo tendrían que adivinar, ¿sí? Ahí dice Valentina que le cuesta saber cuándo se multiplica toda la ecuación por algún número. Bueno, eso viene un poco de... Ustedes recuerdan que plantean dos reacciones, una de reducción y una de oxidación. Y cuando hacen el balance, independientemente de que sea medio ácido o medio básico, siempre aparecen los electrones, porque es la base de redox, que hay en una oxidación, en la hemireacción de oxidación, hay una pérdida de electrones, ¿sí? Porque la especie tiene que aumentar su número de oxidación, y en una reducción, ¿sí? Los electrones me quedan del lado de los reactivos porque la especie gana electrones para, de alguna manera, bajar su número de oxidación, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es que empieza esto de multiplicar? Como esos electrones que se intercambian tienen que ser los mismos, porque fíjense que, ¿qué hacemos al final cuando escribimos la reacción final? Cuando de alguna manera sumamos lo que aparece en la reducción y en la oxidación. Desaparecen los electrones, ¿sí? Si hay 6 electrones en la oxidación, va a tener que haber 6 en la reducción, ¿sí? Por dar un ejemplo. Entonces, lo que hacemos ahí es, muchas veces, para igualar el número de electrones, ¿sí? Lo que se hace es multiplicar toda la reacción por un factor, ¿sí? Que me lleve o sea, es como si fuera un múltiplo que me lleve a que el número de electrones sea el mismo. Y eso es parte del balance porque me ayuda a balancear, digamos, las especies que no son los electrones. ¿Sí? No sé si se entiende, Valentina. Si estás compartiendo pantalla, no veo nada. No, estoy hablando porque no empecé con ningún ejercicio en particular. Bien, gracias. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Bien. Sigamos. Entonces eso tiene que ver con los ejercicios 3 y 4. El ejercicio 5 ya empieza con estequiometría. ¿Se acuerdan que ese ya lo vimos el lunes? ¿Sí? Tuvimos que hacer el balance, ¿sí? Escribir la reacción siempre, balancear, ¿sí? Balanceamos en ese caso por tanteo, porque para hacer los cálculos estequiométricos siempre tengo que tener en cuenta la reacción balanceada. ¿Por qué? Porque si no me va a dar mal, ¿sí? Y voy a estar haciendo mal los cálculos. Y después vienen una serie de ejercicios que además de estequiometría, involucra todo lo que sería reactivo limitante, que es un poco lo que explicamos el otro día con las salchichas y el pan para hacer los panchos, explica lo que es rendimiento, aplica lo que es rendimiento y pureza, ¿sí? Que son los ejercicios más o menos del 6 en adelante, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunos porque van a ver que la lógica es más o menos la misma. En algunos aparecen gases, ¿sí? Vamos a hacer uno que tenga que ver con gases, porque también explicamos algo de ese concepto que después se vuelve a aparecer cuando veamos justamente la unidad de gases. Y el último ejercicio, que es el 15, tiene que ver con combustión, ¿sí? Por ahí les puede asustar, pero es más sencillo de lo que parece. Ese no sé si vamos a llegar a verlo, pero si no cualquier cosa lo podemos ver de vuelta el lunes o lo preguntan en el foro. Bueno, empezamos a ver algunos ejercicios, ¿le parece? Sí. Vamos a ver el 7, que es el que alguien preguntaba. Léanlo. Dice, ¿cuántos moles, ¿sí? De hidróxido de calcio? ¿Sí? Ahí aparece ya un compuesto que a esta altura ya se supone que lo saben escribir, ¿sí? No tienen ninguna dificultad para ustedes. Se obtendrán siempre vamos a desmenuzar el problema, es decir, leerlo concienzudamente para ver qué me dice, porque de ahí yo tengo que sacar los datos. Si no sé interpretar los datos, no lo puedo resolver. Se obtendrán cuando se tratan 15 gramos, ¿sí? Me da una masa como dato, de óxido de calcio. Fíjense que acá hablamos del hidróxido de calcio y acá el óxido de calcio, o sea que ya estoy pensando en qué tipo de reacción tengo que escribir. De 85% de pureza, con la cantidad suficiente de agua, o sea, me está diciendo que el agua está metida en la reacción, si el rendimiento es del 92%, o sea, me está dando también que no solo que no es 100% puro, sino que el rendimiento de la reacción no es del 100%, o sea, dos variables ahí que tengo que considerar, ¿sí? ¿Qué es lo primero que
no sé si mucha gente lo hizo este ejercicio o no han llegado a hacerlo. Yo no llegué todavía. No, Bien. yo tampoco. ¿Algunos lo hicieron? No, sí, avanzamos un poco ayer en el seminario con el profesor Ponce, Ah, con Pollo. pero mandar porque está bueno pasar. Recording Bueno. is on. Entonces vamos a hacerlo, pero bueno, la idea de siempre, lo vamos haciendo entre todos, ¿sí? Pero tratemos de sacarnos todas las dudas porque es un ejercicio modelo de lo que es la guía. ¿Qué es lo primero entonces que se les ocurre hacer cuando ven este inciso? Escribir el compuesto. Sí, no solo el compuesto, sino que voy a tener que escribir la reacción en realidad, ¿no? Porque Sí. siempre que tengo estequiometría, en realidad, ¿qué es la estequiometría? Es la proporción, ¿sí? O la relación que hay entre reactivos y productos, ¿sí? Para poder hacer los cálculos de lo que me está pidiendo. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir la reacción. En este caso yo le puse acá, es la reacción de formación del hidróxido. ¿Y cómo me doy cuenta? Y fíjense, dice, ¿cuántos moles de hidróxido de calcio se obtendrán? Si me dice se obtendrán, ya sé qué va a pasar, dónde va a ir el hidróxido de calcio. En los productos. En los productos. Cuando se tratan, ¿sí? 15 gramos de óxido de calcio, o sea, es lo que yo parto, y ustedes saben que los hidróxidos, ¿a partir de qué se forman? En la primera clase que vimos. Un hidróxido, ¿cuál es la forma de un hidróxido? Un metal con el grupo oxidrilo, y acá una X porque puede llevar un número de acuerdo a que esta X con qué tiene que ver, con el número de oxidación con el que actúa el metal. Esa es la forma genérica de un hidróxido. ¿Y desde dónde se obtiene un hidróxido? ¿De combinar qué? Un óxido básico más una molécula de agua. Un óxido básico, sí, que va a ser el metal, sí, con el oxígeno, y acá tampoco sé cómo va a ser el óxido, entonces le voy a tener que poner, no sé, X, que no necesariamente va a ser S, y le pongo poner Z en realidad, más agua. Si yo combino eso, obtengo el hidróxido. Fíjense que esto lo vimos en el primer día en nomenclatura, pero es lo que estoy leyendo de este ejercicio. Tengo que formar el hidróxido a partir del óxido de calcio y agua. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Tengo que hacer los cálculos estequiométricos y considerar la pureza y el rendimiento. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien, ¿cómo escribimos entonces la reacción de formación del hidróxido a partir del óxido? Esto está en forma genérica. ¿Cómo lo escribimos para este caso? Calcio, entre paréntesis, OH. Ajá. 2. Abajo del coso. Sí. Claro, ese es el hidróxido, pero eso iría en los productos. En los reactivos iría calcio y oxígeno. El óxido de calcio es calcio y oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene el óxido de calcio? Pregunto nomás de chusma, ¿no? ¿Cómo, profe? Perdón, no escuché. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene la molécula de óxido de calcio? Porque tienen que escribirla. Ustedes agarren... Uno. Y Me quedaría calcio y oxígeno. claro, ¿y eso por qué se dieron cuenta? Porque ustedes saben que el calcio, ¿cuál es el número de oxidación? Y trabaja con 2 y el oxígeno 2, menos y el 2. oxígeno, salvo que sea un peróxido o un superóxido, va a actuar con menos 2. Entonces no hay mucha ciencia ahí. Ustedes agarren siempre tengan a mano un cuaderno y lo van haciendo conmigo el ejercicio, ¿sí? Y una calculadora y la tabla periódica. Bien. Más el agua me tiene que dar el hidróxido. ¿Todos se dieron cuenta de eso? Sería eso, ¿no? Sí. Sí. Bien. Estamos todos de acuerdo. Ahora, lo primero que tengo que hacer es, ahí en realidad puse algo que está mal. O sea, no que está mal, que está incompleto. Tengo que escribir la reacción de formación. Y además, ¿qué tengo que hacer? No solo escribirla. Balancearla. La tenés que balancear. Bien. Y acá en este caso, ¿qué tengo que hacer para balancearla? Nada. Nada.
Es una reacción, digamos, que tiene coeficientes estequiométricos 1, ¿sí? Tengo un 1 adelante de cada especie, o sea que no tengo que poner nada. Fíjense que tengo un calcio, 2 hidrógenos y 2 oxígenos, tanto del lado de los reactivos como de los productos. O sea que, pero lo tengo que chequear siempre, porque generalmente no va a pasar eso. Este es un caso. ¿Me siguen? Bueno, ahora, ¿qué datos me da? Aparte de que no está totalmente puro, ni que el rendimiento de la reacción de formación del hidróxido es del 100%. Me da un dato de una masa, ¿sí? Que son 15 gramos del óxido de calcio. Ahora, cuando en química, más allá de que pesamos masas, ¿no? Porque no pesamos moles, pero cuando hago los cálculos, ¿qué veo cuando hay una reacción? Lo hago generalmente con moles, ¿no? Sí. Obviamente peso masa, porque imagínense que voy a la balanza y digo, bueno, pesame 5,90 por 10 a la 18 moles. Y no, viste, como que no da, imagínense. Pero ¿cuántos moles? ¿Yo puedo saber de cuántos moles de óxido estoy hablando? ¿O no? Primero, identificar cuánto es un mol de óxido. Exacto. ¿Y ustedes pueden saber eso? ¿Cuál es la masa de un mol? Tomando las masas. Exacto. Si buscan la tabla periódica, el calcio, ¿cuánto pesa? 40 gramos mol, ¿no? Sí, 40 con 16 del oxígeno. O sea que yo sé que la molécula del óxido de calcio pesa 56 gramos, ¿no? Sí. Y si yo tengo 15 gramos, por regla de 3, voy a poder saber de cuántos moles estoy hablando en este problema en particular. ¿Voy muy lento? O sea, son cosas muy obvias para ustedes. Si quieren, puedo ir más rápido. Ustedes me dirán. Profe, cuando decís el peso en gramos, ¿vos tenés que decir gramos sobre mol o directamente gramos? En realidad, o sea, estrictamente hablando, cuando vos tenés un peso, estás hablando de que eso es lo que pesa un mol, ¿sí? O sea, por eso tenemos que ver ahí todo lo que era masa molecular, masa molar, masa atómica, pero es el peso de un mol, ¿sí? De un mol de moléculas, en este caso, de óxido de calcio. Por eso se dice 56 gramos mol, que es básicamente lo que uso para la regla de 3, que un mol pesa 56 gramos. Es eso lo que hago, ¿no? Claro. Gracias. ¿Estoy siendo muy lento? No, va bien No, porque está va bien. reforzando, me parece. ¿Cómo? Que va como reforzando por ahí cosas que Bien, seguimos pero si a viendo. ustedes les aburre o les parece que me dicen me está hablando de cosas que son obvias, me dicen. No. Bueno, entonces todos saben cómo calcular eso. Ya nos dimos cuenta. Tengo que, básicamente, dividir por el peso, digamos, la masa que tiene el óxido de calcio, que dijimos que es 56. Esto de vuelta, ya todos saben que lo expreso así, pero es una regla de 3, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la regla de 3 que yo planteé? 56 gramos un mol, 15 gramos. Un mol, siempre está bueno poner de qué estamos hablando, de óxido de calcio, 56 gramos. Yo tengo 15 gramos, también, 56 gramos de qué? De óxido de calcio. Bueno, entonces, no sé por qué escribo chiquito y me sale mal. Si yo tengo 15, esa es la regla de 3. Multiplico por 1 y divido por 56. Entonces yo ahora sé de cuántos moles estoy hablando, que no es un detalle menor. Porque ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿A mí qué me está preguntando? ¿Me está preguntando sobre el óxido? Y no, porque ya me lo da como dato. ¿Sobre quién me pregunta? Sobre el hidróxido. ¿Todos saben qué es esta reacción, que es más familiar de lo que puede parecer escrita? El óxido de calcio es la cal, ¿sí? Que se usa en la construcción, es la cal viva. Cuando la ponen en agua, es lo que el albañil va a decir la cal apagada. Eso es el hidróxido de calcio. ¿Sabían? No, ni sabía que le decían cal apagada.
Bien, es la cal. Porque si vos metés cal viva, ¿por qué? Porque metés el dedo ahí y te va a quemar, ¿sí? ¿Vieron? Nunca estuvieron como cuando están haciendo una obra y dicen, no, a meter el dedo en la cal que te vas a quemar. Bueno, esta es la cal apagada. No es que te vas a quemar, que te va a prender fuego, pero se entiende. Bien, entonces, ahora yo tengo que saber que, según la estequiometría de la reacción, por eso lo primero que hice fue escribirla y balancearla, ¿cuántos moles del hidróxido se van a formar? Que es lo que me está preguntando. ¿Y ahí qué se les ocurre hacer? ¿Cómo es la relación entre el óxido, que es lo que yo conozco, y el hidróxido? 1 a 1. De 1 a 1. 1, generalmente lo expreso así, 1 a 1, 1, 2 puntitos, 1 significa que un mol de este reacciona con agua para dar un mol de este. Entonces, si es 1 a 1, yo puedo saber de cuántos moles de cal apagada o de hidróxido de calcio estoy formando. Sí, los mismos que el óxido de calcio. ¿Todo de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo, pero tampoco lo hice así. Yo empecé todo con gramos. Tipo, bueno, dije, si vamos tengo a ver 15 después. gramos, Bien. en 74 los calculé, al de hidróxido me dio 74 gramos. ¿Cuántos tendría si pongo 15? Bueno, después vamos a ver si llegamos al mismo resultado y eso está bueno porque cada uno nos puede presentar una forma. O sea, no es la receta esto es una forma de pensarlo. Los ejercicios tienen múltiples formas, ¿sí? ¿Lo comparamos? No sé quién es que me está hablando. Paula, yo. Bueno, cuando finalicemos, comparemos los resultados a ver si llegamos a lo mismo y nos contás cómo lo planteaste, ¿querés? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, ¿todos de acuerdo de que yo voy a formar la misma cantidad de moles que tengo de óxido de calcio? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿cómo sigo? ¿Qué me falta considerar? El agua. Bien, el agua lo uso para combinarlo con eso, exacto. Pero ¿qué tengo que ver? ¿Qué me dice? ¿Que ese óxido de calcio estaba perfecto así como estaba y reaccionó con el agua? ¿Qué es un 75%? Tengo que considerar que no estaba puro, que es algo que vimos en la clase pasada, y que además esta reacción no ocurre con un 100% de rendimiento. O sea que no es tan perfecta. Vamos a ver cómo hacemos. Ese óxido que usamos no está 100% puro. ¿Qué se les ocurre hacer? Está bien pensar, no sé si está bien, pero está bien pensar que si yo tengo 15 gramos de óxido de calcio que representa el 85% de pureza, ¿cuánto sería el...? No, estoy pensando como si fuera el 100%, no. Bien, ¿vos esperarías que tenés que usar más? La pregunta sería, ¿ustedes qué esperarían? ¿Que tienen que usar más o menos de 15 gramos si no está totalmente puro? Más hay que usar. Más, ¿eso queda claro? ¿Por qué? Porque justamente tengo impurezas, entonces yo peso 15 gramos, pero estoy pesando 15 gramos, donde de esos 15 gramos solo el 85% es el óxido de calcio. Lo otro es alguna porquería que anda dando vuelta por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, lo que dice la compañera es cierto. De los 100 gramos, supongo, siempre lo llevamos a 100 por una cuestión de que esté pesado en porcentaje, ¿no? Ustedes saben que 85% es 85 de 100. ¿Qué quiere decir? Que de 100 gramos totales que yo pesaría en una balanza de esto, en realidad, ¿cuánto estoy pesando de esto? 85, ¿no? ¿Se entiende? Sí, porque tengo 15 que son X cosas. No, pero no confundas de que justo da la casualidad. Sí, pero no de los gramos, sino que son 15 gramos que no son puros. Bien, pero no porque también justo da la casualidad de que son 15 gramos esto. Eso es lo que no no, eso no. Entonces, si yo tengo 15 gramos totales, puedo calcular cuántos son los que realmente son puros, ¿sí? O sea, de esta forma me va a dar un número menor, ¿sí? ¿Por qué? Es menor, ¿qué quiere decir? Que para pesar
15, si yo quisiera pesar 15 gramos realmente de óxido de calcio y tendría que pesar cuántos gramos totales. Ahí es cuando tendría que tener un número más grande. ¿Se entiende? O sea, si yo quiero tener 15 gramos de óxido de calcio y capaz que tengo que pesar como 18 gramos porque tengo la porquería dando vuelta. La cuenta que yo hice acá fue, si yo tengo 100 gramos, 85 gramos corresponden a eso. Bien, ¿yo tengo 100? No, yo tengo 15. Bueno, entonces si vos pesaste 15 gramos, ¿cómo sé cuánto es de óxido de calcio y cuánto es de porquería? ¿Sí? Bueno, si pesé 15, 12,75 van a ser realmente de óxido de calcio puro. ¿Y eso lo puedo pasar a moles? Y sí, como hice recién, ¿no es cierto? ¿Cómo hago? Yo sé que un mol de óxido de calcio es 56 gramos, o sea que si lo divido, lo paso a moles. Fíjense que estoy hablando de menos moles que los que hubiera tenido si esto hubiera sido el 100%. ¿Me siguen? O sea que eso que sacamos ahí sería lo que nos reaccionó. Claro, es realmente lo que tienen de óxido de calcio en los 15 gramos que ustedes están pesando, ¿sí? ¿Por qué? Por el hecho de que no estaba 100% puro. ¿Lo comprenden? Sí, sí. O sea que ahora yo pensaría, y bueno, entonces si no puse esta cantidad y tengo menos moles, se va a formar menos moles, obviamente, del otro. Pero hay otro detalle que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es? Que esa reacción no ocurre con un 100% de rendimiento, no es 100% efectiva. Entonces ahí voy a tener que plantear otra regla de 3. ¿Cómo sería esa regla de 3? Estequiometría, casi todo es regla de 3, fíjense. Estos moles yo lo obtendría si fuera el 100%, ¿verdad? Sí. ¿Pero tengo el 100%? Tenemos el 90%. Entonces lo recalculo. Y es menos todavía. ¿Sí? Fíjense. ¿Por qué digo? Y lo que no quiero que pierdan de vista es por qué digo que son de hidróxido de calcio. Porque yo estoy trabajando con el óxido de calcio, pero nunca se olviden de que la estequiometría me dice que es 1 a 1. Entonces puedo hablar de que los mismos moles que reaccionen de óxido de calcio me van a dar la misma cantidad de moles de hidróxido. Esto es si hubiera sido 100%, este dato hasta acá, tras una línea, ¿qué hubiera sido? Si hubiera sido 100% puro y la reacción ocurría con un 100% de rendimiento, pero yo sé que no estaba 100% puro y la reacción no ocurre en un 100% de rendimiento. O sea que los moles que reaccionan son menos de lo que hubiera sido idealmente por la pureza y menos aún por el rendimiento. ¿Se dan cuenta cómo bajé ese número de moles? Sí. ¿Sí? Sí. Piénsenlo un ratito y fíjense si les queda alguna duda. Ahora me gustaría que... ¿quién era? ¿Le llamé bien? ¿Paula? Sí. Paula, ¿llegaste al mismo resultado? En realidad no había hecho el 7 porque no sabía cómo encararlo y justo acá había algunos errores que había cometido. Pero en los ejercicios anteriores sí sé que en vez de con moles, como vos habías hecho, lo hacía todo con gramos y llegaba el resultado. Bueno, porque, o sea, básicamente lo que yo estoy haciendo, yo lo puedo convertir libremente, ¿sí? De moles a gramos, siempre de masas de masas a moles, de moles a masa, siempre teniendo quién va a ser mi artilugio y el peso molecular o el peso atómico, lo que sea, de lo que yo esté trabajando. O sea que no va a estar mal, ¿sí? Porque la estequiometría puedo relacionarlo en masas o puedo relacionarlo en moles. Obviamente a los químicos nos gusta trabajar más en moles, pero en realidad lo que le decía recién, no vamos a pesar moles, o sí, pero no, nadie dice, pesame 0,2677 moles de óxido de calcio. Y va a decir, ¿y cuánto es eso? Y bueno, si me dicen eso, yo sé que conozco el peso, ¿sí? El peso molecular, y puedo saber cuánto tengo que pesar. Porque la balanza no me va a decir en moles. ¿Eso les queda claro? Pero para resolverlo, perfectamente lo pueden hacer de las dos formas, ¿sí?
Y esto hay distintas formas siempre, o sea, hay distintos planteos. Ninguno va a estar mal, siempre y cuando estén considerando lo correcto. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, fíjense que después tienen un ejercicio que es el 8, que creo que se lo hicieron con Laurita ayer o con Miguel, que es más o menos lo mismo, o sea, les está dando una reacción que es de cloruro mercúrico y sulfato de hidrógeno y obtienen sulfato mercúrico. Y ahí en realidad en ese les mete la pureza, ¿sí? O sea, lo que ustedes tienen que calcular es la pureza a partir de los moles, o sea, sería lo inverso. Y otra cosa que tienen que considerar es cuál es el reactivo que está limitando la reacción y cuál es el reactivo en exceso. Que eso lo vamos a ver ahora cuando hagamos otro ejercicio. Me gustaría hacer el 9, pero después me gustaría hacer un ejercicio de reactivo limitante que yo elegí para hacer, creo que el 14, ¿sí? O sea, vamos a tener que ver reactivo limitante antes de llegar a la composición porcentual. O sea que el 8 más o menos es igual y ahora podríamos pasar a hacer el 9 si están de acuerdo. ¿Sí? Sí, ¿Les parece? Sí. ¿Les sirve esto o no les sirve? ¿Les confunde más? No, un montón, porque ponele, a mí me pasó que no sabía cómo encararlo y ahora como que me anoté, primero va esto, segundo va esto, tercero y... Bueno, sí, fíjense que cuando agarren los libros, no sé si ya se han familiarizado con los libros, por ejemplo, casi todos los libros de los cursos de química general tienen apartados donde además de resolver los ejercicios como estamos haciendo ahora, un poco lo que hace es esto que estamos haciendo acá, estrategia de resolución. En realidad lo que les dice es cómo tienen que pensarlo, ¿sí? Y después, una vez que ustedes ya entienden la mecánica, ¿sí? Lo razonan y lo pueden hacer porque lo otro es meter números y es matemática sencilla. El tema es entender de qué estamos hablando, ¿no? Vamos a ver este. Me gustaría que antes de, mientras yo voy al baño, Pri, va, ¿todo bien ahí en el chat? ¿Alguna duda? Algo que... En el chat pidieron hacer el 13 porque no lo podían plantear. ¿Cuál es el 13? Bueno, si me haces acordar, hacemos este y después pasamos al 13, a ver el 13, ¿sí? Lo vamos a hacer más artesanalmente porque no lo había elegido entre los preparados, pero lo vamos a hacer. Lo que quiero que hagan es con este ejercicio que se tomen 2 minutos y ustedes siempre agarren y destrocen, hablando bien, ¿no? En el buen sentido de la palabra, lo que hice yo antes. ¿Se acuerdan lo que hice acá? Como que primero me planteé todo lo que me están diciendo, qué dato me dan. Bueno, hagan lo mismo con esto. A ver, ¿qué datos tengo? Por ahí siempre es recomendable incluso que al lado de la hoja, muchas veces uno pueda hacer, sobre todo como está empezando, poner datos, y eso está bueno para pasar en limpio y clarificar lo que está en la consigna. Y bueno, estando bla, 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 bla. Que en realidad todos los datos que me dan, generalmente si me dan un dato, puede pasar que le den un dato y no lo tengan que usar, pero generalmente todo lo que dice una consigna es porque lo van a usar, ¿sí? Entonces, tómense 2 o 3 minutos y después vemos qué datos sacan de acá para poder resolverlo. ¿Quieren? Te quedas un ratito, Pri, y voy al baño. Dale. Recording is on.
¿Y cómo vamos? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, se escucha. ¿Ya destrozaron el ejercicio o todavía no? Sí. Quiero que me cuenten qué es lo que vieron. Fíjense que en este caso les da las reacciones, ¿no? Para que ustedes puedan interpretar lo que está pasando. Bueno, cuéntenme, ¿quién arranca? Cri, cri. Por ahí está mal o bien, lo pensé recién. Lo que haría sería ver la relación estequiométrica entre el oxígeno y la cantidad que me pide de... ¿De qué? ¿Cómo nombrarían? Fíjense. Dióxido de calcio, de potasio. Lo podemos llamar dióxido de potasio, ¿sí? ¿Es un óxido? Se puede llamar así, está correcto. Fíjense que no es un óxido, o sea, o sí, pero es un tipo especial de óxido, que es una de las excepciones. ¿Con qué número de oxidación actúa el potasio? Con 1. ¿Y el oxígeno? Con menos. Este es un superóxido, ¿lo ven? El potasio no puede actuar con otro que no sea más 1. Y el oxígeno siempre le atribuimos -2, pero siempre que decíamos menos, excepto la formación de cuando lo que tengo es un peróxido o un superóxido. Para que esto sea 1, para que esto sea 0, porque es neutro, no tiene carga, ¿cuál debería ser el número de oxidación del oxígeno? 1/2. Menos 1/2. ¿Todo de acuerdo? Sí. Por eso que es el superóxido de potasio. Igual decir dióxido de potasio está bien, porque es otro sistema de nomenclatura, o sea que cualquiera de los dos está bien. Y lo que dice la compañera tiene razón, ¿no? Hay que relacionar el oxígeno, que sería ¿cómo es? ¿Un producto o un reactivo? Las dos cosas. No, perdón, un producto. Es un producto, fíjense acá en la reacción aparece como producto, ¿sí? Porque, ¿quién es el reactivo? El superóxido de potasio, que es una sustancia sólida, cuando lo pongo en contacto con agua líquida, me va a formar el hidróxido. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama? Agua oxigenada. Agua oxigenada. ¿Es un óxido? No, Es un pero peróxido. ¿Con cuánto actúa el oxígeno en este caso? Menos 1. Con -1. Fíjense, en este ejercicio que tenemos un peróxido, tenemos un superóxido y el agua es un óxido. O sea, tenemos los tres ejemplos, ¿no? Y eso está determinado por el estado de oxidación del oxígeno. Totalmente. En uno es -2, como en el caso del agua, que es un óxido. En otro es -1/2, como en el caso del superóxido. Y en el peróxido es -1. ¿Sí? Al margen de eso, que está bueno para ver, de que no siempre el oxígeno actúa con -2, lo que tenemos que relacionar de alguna manera por estequiometría, como dijo una compañera, es el oxígeno, ¿sí? Que se genera a partir de ¿qué? De la descomposición, ¿no es cierto?, de esta sustancia sólida cuando lo colocan en agua líquida, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que me está preguntando? ¿Cuánto yo necesitaría de este sólido para poner en una cápsula espacial que al reaccionar con agua me genera oxígeno? ¿Y el oxígeno por qué? Porque me dice que lo necesitan los astronautas para vivir. Pero ¿cuántos astronautas? También lo tengo que tener en cuenta. 3 astronautas y qué tiempo, ¿sí? Porque el oxígeno no se va a generar infinitamente. Una reacción va a llegar en un momento que se acaba. Son 48 horas. O sea que ahí entran otros factores que tengo que considerar. ¿Por qué me dice cuánto se forma de oxígeno? Una molécula. Sí, pero me da el dato de cuánto o cuánto consume por hora ese señor. 20 litros. 20 litros. 20 litros. Y ahí me van a decir, pues, ¿el oxígeno es un gas o no? La molécula de oxígeno. Sí. ¿Eso es por lo del mol de gas? ¿Se acuerdan que algo hablamos y está relacionado con esto que dijimos nosotros? ¿Qué significaba esto? Condiciones normales. De presión y temperatura. Condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Y yo les di como dato la semana pasada o el lunes que en condiciones normales de presión y temperatura, ¿cuál es el volumen que ocupa un mol de gas? 22,42 litros. Bien, o sea que esto, de alguna manera, lo voy a tener que relacionar, ¿sí? Con esos 22,4 litros. O sea, ¿qué son los datos que saco del problema? Bueno, la reacción yo la escribí, pero creo que se las daba, ¿no? Sí, está la consigna. Bien. Además, después algo que se podría considerar es que el agua oxigenada también se descompone y me da oxígeno. Pero bueno, por ahora vamos a trabajar con esto. Me da que son condiciones normales de presión y temperatura, me da un volumen de un gas, ¿sí? Y me dice también que lo necesito para 3 personas, porque este es el dato para una persona, y el tiempo. O sea, todos esos son los datos que yo tengo, ¿sí? Y lo que me tiene que quedar claro es que voy a tener que claramente relacionar el dióxido de potasio con el oxígeno. Me tengo que asegurar que esto esté balanceado. ¿Ustedes lo chequearon? Eso siempre. ¿Está balanceada la reacción? Me parece que hay más oxígenos en el reactivo que en el producto. A ver. No, para mí hay un hidrógeno de más para mí. 1, 2, 3, 4. Sí, hay 4 hidrógenos del lado de los reactivos y 3 en los productos. Tengo 2, 4. No, si tengo 4 hidrógenos y acá tengo 4. Sí, está balanceada. Ah, es verdad, me comí el 2 de adelante de la K. Bien. Es verdad. ¿Estamos? Tengo 2 potasios y después tengo 4 oxígenos y... 6 oxígenos y 6 oxígenos. Yo creo que está bien, ¿no? Sí, está bien. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos esta cuestión. ¿Alguien lo hizo? Para saber. ¿O lo vieron en otro seminario o algo? Nacho lo había explicado, yo no lo entendí mucho. Bueno, veamos si podemos reforzar lo que explicó Nacho. ¿Sí? Me dice que son 20 litros de oxígeno, el dato, por hora que necesito. Pero yo tengo ¿cuántas horas que tienen que vivir los tipitos estos? 2 días tienen que vivir. Pobres. Pobres si no le damos el oxígeno, ¿no? Sobre todo. ¿Y cuántos tipos son? 3. O sea que yo puedo saber cuántos litros necesito. O sea, 20, pero son 3 personas y son 48 horas. Esto es un producto, ¿sí? Multiplicado. Entonces yo voy a saber cuántos son los litros de oxígeno que se tienen que generar por la reacción de descomposición del superóxido de potasio en agua. ¿Me van siguiendo? Uh-huh.
Sí. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa puedo usar de los datos? ¿Cómo sigo? Bueno, hay una reacción con agua. Sí, me pregunta qué cantidad de esto yo tengo que usar para generar esto. Pero esto no es, o sea, fíjense, tengo que hacer algo, ¿sí? Porque lo tengo el oxígeno en litros, ¿no? Y recuerden lo que dijimos, que en esas condiciones, 22,4 litros de cualquier gas es un mol. Yo O tengo, sea, pasarlo a moles. Sería. lo voy a pasar a moles, tal cual. ¿Tengo 22,4 litros? No, en total hay 2.880. Claro, o sea, sí tengo, pero tengo mucho más que eso. O sea que lo puedo calcular en moles o no. Sí, sí. Bien. ¿Este número 22,4 litros es de cualquier sustancia? De cualquier gas en condiciones no, es el volumen molar de un gas, vamos a ver en el capítulo de gases, que faltan 2 o 3 unidades, es el volumen que ocupa un mol de gas, de cualquier gas, en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, gracias. Entonces ahora yo sé que todos esos litros corresponden a esta cantidad de moles. ¿Qué más sé? Ahora viene la parte de la estequiometría, se supone, ¿no? ¿Hay alguna relación que yo pueda usar? Sí, que con 2 moles de óxido de dióxido de potasio generas 1 mol de oxígeno. Claro, y acá viene la parte que les dije que también para algo nos dieron esto, ¿no? Es más o menos así, pero en realidad genero 1,5 mol. ¿Y eso por qué? Porque yo les dije que esto, que es el agua oxigenada, ustedes hagan la prueba, tienen agua oxigenada, que el agua oxigenada se mide en distintas unidades de concentración, como pueden ser los volúmenes. Generalmente en la farmacia compramos 10 volúmenes, 20 volúmenes, para el botiquín del baño. Déjenla destapado. ¿Y qué va a pasar? Esa agua oxigenada, ¿qué va a hacer? Pierde oxígeno. Exacto, o sea, se va a terminar siendo agua y el oxígeno se va a ir al ambiente. Entonces, ahí tenemos que considerar que, está bien, la relación en esta reacción es 1 mol, pero tengo que hacer la consideración extra de que en realidad por esto, que se descompone a su vez, obtengo medio mol de oxígeno. Fíjense que esto está balanceado también, ¿no? O sea que, ¿cuánto tengo? 1,5 mol, 1,5 moles. Tengo medio de la descomposición del agua oxigenada y tengo 1 de la descomposición propiamente dicha del dióxido de potasio. ¿Me siguen? Sí. Es como que está encadenado, ¿sí? Por eso me daban las reacciones de dato. Entonces, la relación estequiométrica, ¿cómo es? 2 moles de dióxido de potasio a 1,5 de oxígeno. ¿Y ahora cómo sigo? Porque a mí me pregunta qué cantidad de dióxido de potasio necesito. Y ponemos la cantidad de moles de oxígeno que tenemos para... Sería eso, ¿no? ¿Puedo? No. Sí. ¿Puedo con el peso molecular, no sé si estoy diciendo cualquier cansado, sacar el cuánto pesan y pasarlo a moles y relacionarlo? No. En realidad, sí, lo vas a usar, pero al revés, para pasarlo. A ver, te pregunta qué cantidad. La pregunta concreta sería qué masa, ¿sí? Ahora, como yo sé los moles, ¿sí? Porque como le dije, yo no tengo una balanza que pese moles, lo voy a pasar con el peso molecular a qué? A la masa, que sería lo que yo tengo que pesar, ¿sí? ¿Eso es lo que te decís? Claro, porque en sí a mí lo que me está pidiendo es el oxígeno. O sea, lo que a mí me interesaría no sería lo del dióxido de No, potasio. a vos te está pidiendo qué cantidad de dióxido de potasio necesitas. Ah, está bien, estoy interpretando todo al revés, perdón. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, o sea, Y sí, estoy ahora, pensando al revés. yo sé que eso lo puedo pasar. ¿Cómo lo paso? Es simple. O sea, la estequiometría ya la hice. O sea, habiendo planteado la relación, sabiendo cuántos litros de oxígeno necesita, pasándolo a moles y sabiendo esto es lo que me dice la estequiometría. ¿Cuál es la relación en moles de uno con el otro? Ahora yo sé cuántos moles y cómo lo peso a eso.
¿Qué hago? ¿Yo sé cuánto pesa un mol? Sí, sacás la cuenta por el cálculo de masa. Bien. O sea que si un mol pesa, les va a dar 71 gramos, ¿qué pasa? Yo tengo todos esos moles y me va a dar los gramos que yo debería pesar. Sí, es una regla de 3. Sería un mol del superóxido de potasio pesa 71 gramos, obviamente, de superóxido de potasio. Yo tengo 171, bla, 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 moles. ¿Cuánto pesa eso? Y bueno, hago el producto y me va a dar cuánto pesa, que son los 12 gramos. ¿Se entiende la lógica? Por ahí es un ejercicio que tiene como varias cosas que si bien no son complejas las cuentas que tienen que hacer, si se ponían a hacerlo sola tenían que considerar muchas cosas. No sé si les pasa eso. Por eso es que me parece interesante que lo hagamos acá. ¿Lo entienden o sienten que se los hice yo al ejercicio? A mí me quedan dudas con el medio oxígeno. No Sí. sabía que un producto podía dar medio oxígeno. O que Es podía que el usar balance, y no, y es que si no lo que podrías hacer es poner acá un 1, pero tenés que ponerle 2 a los otros. O sea, ¿se acuerdan que yo cuando les balanceé les dije que pueden poner números fraccionarios? Igual no importa. Si ustedes acá ponen otros números, o sea, esto podría ser un 1, ¿verdad? Supónganse, yo puedo escribirlo así de la reacción. 2 aguas oxigenadas que me dé 2 agua más un oxígeno. Tengo 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 oxígenos y 2 oxígenos, 4 oxígenos, 2 por 2, 4 oxígenos. De esa forma está balanceada. Lo que pasa es que, ¿cuál es el tema? Ahora van a tener que hacer otra consideración, que es que en realidad esto es por cada 2 moles, o sea, lo mismo. Cada 2 moles de agua oxigenada me generan un mol de oxígeno, pero vos acá no estaba generando 2 moles. ¿Cuánto tenías? 1, o sea que es medio mol. ¿Me explico? ¿Me seguís? Sí. Entonces, si yo generé 1, tengo medio mol de oxígeno y tenía un mol más de oxígeno que se generaba propiamente de esta descomposición. Entonces es lo mismo, pero balancearlo de esta forma y balancearlo de esta forma son formas equivalentes. No está mal. Sí, tenés que tener bien en cuenta esto, porque si planteas mal la relación en moles, o sea, la relación estequiométrica, esto obviamente te va a dar mal. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo lo tienen que encarar? ¿Alguien lo había hecho de otra forma? ahí de tener toda la información, presentarla y luego hacer las relaciones. Exacto. Fíjense que el ejercicio 10 es algo parecido. Tienen que trabajar también con gases. En realidad lo que les plantea es la descomposición del carbonato de calcio, ¿sí? El carbonato de calcio es la piedra caliza, ¿sí? Que uno extrae y cuando lo hace reaccionar con ácido clorhídrico concentrado en exceso, ese carbonato de calcio se transforma en cloruro de calcio y dióxido de carbono y agua. O sea, es una descomposición, ¿sí? Ese dióxido de carbono es un gas, o sea que tienen que hacer algo parecido de trabajar con gases y tener en cuenta cuál es el volumen molar del dióxido de carbono, ¿sí? Acuérdense de los 22,4 litros, si son condiciones normales de presión y temperatura, para resolver el 10. Pero teniendo la reacción, siguiendo el balance y la estequiometría y considerando eso, lo van a poder hacer sin ningún problema. En el... Sí. Por eso es que cuando, bueno, porque en geología hacíamos lo de ponerle ácido clorhídrico para ver cómo reaccionan algunas rocas. Sí. Y salía como una efervescencia. Es eso que se despide.
Sí, cuando vos tenés una efervescencia, generalmente es asociada a la formación de un gas. En ese caso era el dióxido de carbono, ¿sí? Que se generaba de haber reaccionado el carbonato de calcio con el ácido clorhídrico. Lo que pasa es que la reacción a veces es tan... Porque, a ver, el dióxido de carbono está en el ambiente y no andás viendo burbujas. Lo que pasa es que pones ácido tan concentrado sobre, sobre la piedra que lo terminas viendo de esa forma, ¿sí? Es como cuando ponen bicarbonato con limón, ¿sí? O con soda, se generan las burbujas del dióxido de carbono. ¿Hay geólogos acá? No, pero en la licenciatura está la materia de geología. Ah, en la licenciatura en química tienen geología. No, en la licenciatura en biología. Ah, en biología. Bien, buenísimo. Porque yo trato de relacionarme con qué cosa va cada cosa como para que después me quede más. Porque si no Eso me está cuesta. perfecto, está muy bien eso que hacen y es muy recomendable porque es mucho más también sencillo relacionar los conceptos y decir, ah, mira, esto tiene que ver con esto. ¿Sí? ¿Me siguen? Priscila, ¿algo que quieras acotar? No, está escuchando. Lo mismo, Bien. siempre está bueno relacionarlo con algo que uno vio. Y está bueno el problema yo cuando cursaba también me había hecho lío con los astronautas. Bien elegido, sí. Bueno. Profe, una Entonces, consulta. sí. Antes de que pase, así lo anoto. El 22,4 sería cuando un gas está en condiciones normales de presión y temperatura. Exacto, es el volumen molar de un gas que ocupa un mol de gas, ¿sí? Por eso puse 22,4 en un mol, en condiciones normales de presión y temperatura. Perfecto, gracias. Bueno, los gases estos también van a aparecer en el ejercicio 11. Fíjense que ahí el gas es el dióxido de nitrógeno que se forma de reaccionar el cobre con el ácido nítrico. Sí. Una pregunta. Cuando ahí al final vos tenés los 171,43 moles y después lo pasaste a gramos. Sí. ¿Por qué lo pasaste a gramos? ¿Porque no se puede dejar en moles? No, porque yo asumo que acá, porque a ver, cantidad es un término como muy amplio, ¿no? Porque si vos decís en moles, está bien, porque es una cantidad de moles. Yo lo asumí de que era que lo querrían como si lo tuvieran que preparar a la cápsula, dicen, bueno, ¿qué peso? Gramos. Pero si vos expresás en moles, o sea, para que realmente te pidan ahí debería haber dicho qué masa, ¿sí? Para mí lo correcto, si tienen que expresar esto, debería decir qué masa, ¿sí? del dióxido de potasio. Pero si vos decís en moles, yo no sé, Priscila, qué opinás. Para mí no está mal si decís en moles porque es una cantidad. Ahí dice que es cantidad. No, sí, para mí está bien. Como dice cantidad, salvo que especifique masa. Exacto. ¿Queda respondida la duda? Sí, se entendió, gracias. Bien, entonces fíjense que esto le va a dar pie, ya estamos avanzando bastante en la guía, para hacer el 10 y el 11, ¿sí? Bueno, alguien preguntaba por el 13. Yo tenía preparado el 14, pero podemos ver el 13 y aprovechando de que ya lo de redox más o menos lo tienen cocinado, ¿no es cierto? O podemos hacer, en vez de hacer el 14, hacemos el 13 y hacemos la redox, esa que alguien había preguntado, no me acuerdo el nombre del alumno. Y con eso ya para hoy estamos. ¿Les parece? De última, el 14 lo podemos ver con el 15 el lunes. Y a ustedes háganlo, pero si tienen dudas, lo resolvemos el lunes. ¿Sí? Bien. El 13 dice, una muestra, ¿quién era que preguntó? ¿Está el alumno que lo había preguntado? Hola. Ahí dice por el chat, es Milagros. Ah, Milagros. Bueno, el 13. Bien. Vamos a ir copiando lo que tenemos que poner. Es ese de la muestra de mineral impuro, ¿no es cierto? Me dice que yo tengo un mineral impuro de sulfuros, ¿sí? Los sulfuros, recuerden que son estas especies.
azufre asociado a algo. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno es un gas, que es este. Sí. Ah, qué pena. Dale. Decime. Ah, bien. Bueno, ¿cómo lo planteaste? Sí. Bueno, eso lo vamos a ver en la unidad que viene, ¿sí? Que son las formas de expresar las unidades de concentración, pero le vamos a adelantar algo hoy para que puedan resolver el ejercicio, ¿sí? Les dice que, o sea que es lógico que no les salga porque no vieron unidades de concentración. Le dice que el mineral impuro de sulfuros tiene este porcentaje, ¿sí? Peso en peso, que ahora vamos a ver lo que es, de zinc. Y les piden que calculen el porcentaje de sulfuro de zinc puro. O sea que van a tener que, de alguna manera, ustedes saben que tienen sulfuro de zinc, que lo van a escribir así, ese es el sulfuro de zinc, ¿sí? Y quieren saber cuánto tienen puro, pero tienen este porcentaje de zinc como dato, ¿sí? Entonces es como que les da un solo dato este problema, ¿verdad? ¿Qué saben del sulfuro de zinc? Pueden saber que, por ejemplo, la masa molar, ¿cuál sería? ...97,46. Bien. Ahora, tienen de sulfuro de zinc 97,46 gramos. Bien. ¿Qué se les ocurriría hacer? ¿Cuánto tienen de zinc adentro del sulfuro de zinc? O sea, esto sería todo lo que tiene el mineral, la piedra. Zinc son 65,37. O sea, ¿entienden el concepto? Esto es una piedra, ¿no? Supongamos. Me llega a ver mi hermano que es geólogo, me corta la cabeza. Roca, diría. ¿Qué? Diría que es una roca. Una roca, sí, me diría, entre otras cosas, y me cortaría la cabeza. Bien, ese mineral, sí, esa roca es sulfuro de zinc. Ahora, eso es lo que pesa un mol de sulfuro de zinc. Pero el sulfuro de zinc, yo no tengo todo zinc, o sea que el 97,46 gramos sería mi 100%, ¿no es cierto? Sí. ¿Y yo cuánto tengo de zinc en el sulfuro de zinc? 65 gramos, dijiste recién. O sea que va a ser un porcentaje un poquito más grande del 65%, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? Cálculenlo. ¿Es algo así como el 67%? Sí, 67,11 me dio. Bien, ese es el porcentaje de zinc en el sulfuro de zinc, ¿no es cierto? Bien. Si tuviera los 100 gramos puros. Ahora, a mí me está diciendo que el porcentaje, el dato, es 42,34 gramos. ¿Eso qué quiere decir peso en peso? Es, cuando alguien está expresado en peso, son gramos por gramos, ya lo vamos a ver, que esto se usa mucho en las soluciones, por gramos de solución, por ejemplo. En este caso no estamos hablando de soluciones, pero es una forma de expresar gramos por cada 100 gramos. ¿Por qué cada 100, digo? ¿Por qué digo cada 100? Porque es un porcentaje, ¿lo ven? Bien, entonces lo que ustedes tienen que considerar es que, ¿qué les está diciendo esto? Esto también es un porcentaje. Que tienen 67,11 gramos de zinc puro, sería.
¿En cuánto? En 100 gramos del sulfuro de zinc puro. Qué horrible la letra que me está saliendo. No, porque eso es un porcentaje. Justamente lo que hiciste acá es llevarlo a porcentaje. Si fuera el 97,46, sería eso. Ahora, si vos tenés 100 gramos de mineral impuro, como te dice el problema, en esos 100 gramos de mineral impuro, ¿cuánto tenés de zinc? Lo que te da como... Claro. Eso viene de que es porcentaje peso en peso. Eso es el zinc puro que yo tengo en esa muestra impura. Entonces ahora, si hago la regla de 3, que me va a dar algo así como 63,11, me da a mí, sería los gramos de sulfuro de zinc puro, ¿sí? O sea, resumiendo, que tienen que hacer 2 reglas de 3. Una para considerar, porque sé que son valores tan cercanos a 100 que le da casi lo mismo, para considerar cuál es este porcentaje. Y después, considerar que esto es el porcentaje de zinc puro dentro de los 100 gramos de sulfuro de zinc puro, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es otra regla de 3, porque ustedes no tenían, o sea, tenían 67,11 si tuvieran 100 gramos, pero como no tienen 100 gramos, tienen esto, ¿sí? No sé si se entiende. O quizá hice mucho lío. Priscila, ¿alguna otra forma de explicarlo, si te ocurre? Chicos, ¿el resto? Sí, profe, yo también. Bueno, no sé, Pri, si querés acotar algo, decir algo. Bueno, ¿quieren entonces que cambiemos sobre la marcha el plan original? Este ejercicio, ustedes fíjense sin apuro si lo pueden hacer durante el fin de semana, si tienen ganas, y si no, lo vemos el lunes. ¿Quieren? Sí, a mí me quedaba parte del seminario 3 terminar y mi idea es terminar todo lo que más pueda para el lunes y si tengo Bueno, alguna consulta. pero si no lo pueden llegar a resolver, no se preocupen. Me parece, ¿quieren que repasemos la redox que me preguntaron? Bueno. O sea, no queda mucho más. Fíjense que queda el 14 y el 15 después de este. Y los otros ya lo pueden hacer tranquilamente, porque habíamos hecho hasta el 5, explicamos el 7, el 9, el 11 y el 12 tienen relación con eso. Así que esto lo dejamos. Y vamos a redox. Otra vez sopa, dijo Mafalda. ¿Cuál era? ¿Quién había preguntado una redox? No sé si está la persona. ¿O se fue ya? Era... ¿Cómo? Era esta redox, creo, la que habían preguntado. Si no decía cuál, decía que tenía dudas con el agua oxigenada y el oxígeno molecular. Ahí está, Milagros. Agua oxigenada. ¿Y cuál es? Ah. El del agua oxigenada. Acá, Lautaro dice, yo tuve duda con el agua oxigenada y el oxígeno molecular. Si restarle electrones al agua oxigenada o sumar al oxígeno. ¿Pero qué ejercicio es? A ver si tengo el seminario a la vista. Debe ser, entonces, el ejercicio 4B o 4E tienen 4B. ¿Y cuál es la duda, Lautaro? No sé si está, Lautaro. A ver. Se nos fue, pobre.
Bueno, no está. Respondemos esa duda entonces un poco más rápido y planteamos algunas otras redes que ya les tengo preparadas ahí, que son también de ese ejercicio. Una duda con el agua oxigenada y el oxígeno molecular. No sabía si en ese caso restarle electrones al agua oxigenada o sumarle al oxígeno. Si es el ejercicio 4B, cuando ustedes tienen el agua oxigenada, lo que tienen que plantear es la reducción del agua oxigenada para que les dé agua. O sea que de esa manera les va a dar agua y oxidrilos porque es en medio básico, ¿sí? De esa forma, los electrones le quedan en la reacción de mi reducción, de mi reacción de reducción, ¿se entiende? El agua oxigenada, ¿sí? Se reduce a agua. Y lo que tienen que plantear para el manganeso más 2 es la oxidación a dióxido de manganeso, ¿sí? Ese es el ejercicio 4B. Lástima que se nos fue Lautaro, pero supongo que es esa la duda. No sé si alguno lo hizo ese ejercicio. Sí, yo lo hice. ¿Lo hiciste así? Sí, con agua oxigenada y después del otro lado agua. Y Exacto. Los electrones, todo, porque como usa -1 y en el otro -2. Exacto. Acuérdense que ahí el oxígeno está cambiando su estado de oxidación. E intercambian, tanto en la reacción de reducción como en la de oxidación, 2 electrones. Si quieren, podemos ver un ejemplo que acá yo les he preparado, que es también en medio básico, que es el ejercicio... ¿Cuál es? Lo tienen, ¿no? 4C. El 4C, ¿sí? ¿Ese lo hicieron? O si todos lo hicieron. Me parece, porque había preparado uno en medio ácido y uno en medio básico, pero se nos va a estirar demasiado. Si quieren, vemos este en medio básico, que es un poco más raro. Sí, O sí. Ese no me había salido, tipo los oxígenos estaban, había más de un lado que del otro. Bien. Lo que quería mostrarles de lo que voy a hacer es mostrárselo rápidamente para que lo puedan controlar. ¿No vieron nada raro cuando resolvieron el 3C? Bien, ¿y qué pasó? ¿Quién se oxida y quién se reduce? Pero se dan cuenta que es lo que se llama una reacción de dismutación, no sé si lo vieron en la explicación del TP, en realidad es la misma especie que puede oxidarse y reducirse a la vez, ¿sí? Yo se los planteo así, se los voy mostrando. Cuando plantean la reducción, ¿sí? El manganeso, ¿qué estado de oxidación tiene acá? Más 6, ¿no? ¿Y acá? Más 4. O sea que se está reduciendo, ¿queda claro eso? Sí. Y si lo tuvieran que balancear, ¿qué le van a hacer? ¿Qué le falta? ¿Cuántos electrones hay de diferencia? 2. Perdón, irían acá los 2 electrones. Parezco un mago. Y después, ¿cómo lo balancean? Y bueno, me falta ponerle oxígeno de acá, así que le voy a poner agua, ¿sí? Y ahora me falta agregarle protones porque es en medio ácido. Entonces, le terminan agregando ¿cuántos protones? Y de esa forma, si se fijan, tienen balance de masas hecho y balance de carga, le queda 2 cargas negativas. Y 2 cargas negativas, 4 negativas. Y 4 positivas, 0. Y de este lado, 0. O sea que esa es mi reacción, está bien. Pero el manganeso, el manganeso, sí, como esta especie, también a la vez que se redujo, se oxida. Fíjense que se puede oxidar para dar permanganato. En este caso pasa de más 6 a... Porque el manganeso, ya lo van a ver en el curso de química inorgánica, tiene muchos estados de oxidación. Y dependiendo del medio, si es ácido o básico, va a ser una forma más estable que la otra. Lo que les tiene que quedar claro es que una especie como es esta puede oxidarse, como está haciendo acá permanganato, y también reducirse a la vez a dióxido de manganeso. Bueno, si se oxida, los electrones van a tener que estar de este lado. ¿Cuántos electrones le tengo que poner? ¿Estamos de acuerdo? Y tengo todo bien, pero ¿qué me falta hacer? Si acá tengo 2 electrones y acá tengo 1.
multiplico todo por 2, que es lo que preguntaban antes, y de esa forma puedo escribir la ecuación iónica. De vuelta, no la molecular. ¿Por qué no puedo escribir la molecular? Porque no hay... No sé de qué es el permanganato, si es de potasio, de qué es lo que es. Entonces, o si le pongo es porque lo tengo que inventar, y si no, directamente lo dejo como iónica. Fijémonos que hayan quedado todo balanceado. Tengo 3 manganesos y tengo 3 manganesos. 2 y 1, 3. Tengo 12 oxígenos y tengo 2 por 4, 8, y 2, 10, y 2, 12. Tengo 4 hidrógenos y tengo 2 por 2, 4 hidrógenos. En masa, ¿esta reacción iónica quedó balanceada o no? Sí. Bien, ahora veamos el balance de cargas. ¿Cuántas cargas me quedan? Si tengo 4 positivas y 6 negativas. Menos 2. Claro, debo 6 y pago 4, quedo debiendo 2. Bien. Y de este lado de los productos tengo que tener 2 cargas negativas. ¿Las tengo? Sí. Bien, o sea que esa es la resolución del ejercicio, ¿sí? Recuerden, es esta especie en medio ácido, ¿sí? Si fuera en medio básico, no puedo balancear con protones, ¿sí? Tengo que usar oxidrilos. Ese ejercicio medio básico es el que les había preparado como, primero el del agua oxigenada, que recién decía Lautaro que preguntaba, y acá este otro. ¿Este otro lo pudieron hacer? Yo no. Bueno, ¿quieren que lo pensemos? Y con esto ya terminamos por hoy. Sí. Identifiquemos. Fíjense si son capaces de... No, yo ya sé que son capaces. Fíjense cuáles son las especies que están cambiando su número de oxidación. Acá tengo el yodo. ¿Con qué número de oxidación cuando es yoduro? Menos 1. Menos 1. ¿El yodo aparece en los productos? Sí. ¿Y acá con qué número de oxidación está actuando? Más 5. Con más 5. O sea que se oxidó o se redujo. Se oxidó. Ahora tengo que ver a alguien, como es una redox, si alguien aumentó su número de oxidación, otro lo tiene que disminuir. Es decir, si alguien se oxidó, alguien tiene que... Bien. ¿Y quién se puede reducir? El manganeso. El manganeso. ¿Acá con qué número de oxidación actúa? 7. Más 7. Si ustedes agarran la tabla periódica, el estado más 7 para el manganeso es el máximo estado de oxidación posible. O sea que cuando está como permanganato, más no se puede oxidar. Además, yo dije que como el yodo se estaba oxidando y el yodo estaba oxidando, el manganeso obviamente va a tener que reducirse. ¿Y a qué se puede reducir? En este caso, ¿a qué se está reduciendo? De manganeso más 7 a manganeso ¿cuánto? Más 4. Más 4, ¿sí? El dióxido de manganeso, que es una especie estable en solución acuosa básica, es con estado de oxidación más 4. Entonces yo identifiqué que el yoduro se oxida a esta especie que se llama, ¿la saben nombrar? Trióxido de yodo. Bueno, esa sería la nomenclatura por atomicidad, pero está bien, pero en general, para que se vayan familiarizando, cuando aparece esta especie se llama iodato, ¿sí? O yodato, depende si dicen iodo o yodo, ¿sí? Y este es el yoduro o yoduro, ¿sí? Y el permanganato pasa, este es el anión permanganato, ¿se dan cuenta? Porque es permanganato. ¿Por qué le digo per? Porque usa 7. Con más 7, y pasa a dióxido de manganeso. Bien, entonces ustedes ya saben que hay uno que se reduce y otro que se oxida. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bueno, ¿vamos a balancearla? ¿Cómo la balanceamos? Vamos con la de arriba. ¿Cuántos electrones? Acá tengo más 7 y acá tengo más 4. O sea que en algún lugar hay 3 electrones, como dice la compañera. ¿Estamos de acuerdo? Más 3 electrones. En realidad, esto lo he hecho. ¿Sí? Bueno,
¿Qué me falta ahora? Tengo más oxígenos de un lado que del otro. Estoy en medio ácido. ¿Qué puedo hacer? Poner oxidrilos. En medio básico, perdón. Pongo oxidrilos, ¿no? Sí, ¿Y cuántos oxidrilos tendré que poner? 4 puse. Fíjense, si le pongo oxidrilos de acá, ahora me va a pasar que tengo que ponerle agua de este lado, ¿no? Porque si no, no tengo los hidrógenos. Sí. Y si le pongo 2 aguas, claramente me corresponden 4 oxidrilos. Además, por un tema de que, ¿por qué le pongo 4 oxidrilos? Porque yo ya sé que cuántas cargas negativas hay. ¿Entienden por qué le ponemos 4? Del lado de los reactivos tienen 4 cargas negativas, 3 de los electrones y una de permanganato. Entonces, sí o sí, como este es neutro, le tengo que poner 4 oxidrilos, que es el único que me va a ayudar a poner cargas negativas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero como le pongo 4 oxidrilos, tengo que ponerle 2 aguas. ¿Por qué? Porque tengo que meter estos 4 hidrógenos de este lado. Y de paso, el agua me ayuda a tener 2 oxígenos más, que son los que me faltan, ¿sí? De acá, fíjense, tengo 6 oxígenos y 6 oxígenos. 4 hidrógenos y 4 hidrógenos, un manganeso, 4 cargas negativas, ¿sí? Esto es una reducción, los electrones tienen que estar del lado de los reactivos. Estamos todos bien hasta ahí, ¿no es cierto? Ahora el iodo se oxida a iodato. ¿Cuánto cambia el estado de oxidación? De -1 a... más 5. Cambia a 6 electrones. Le pongo 6 electrones. ¿Está bien que vaya al lado de los productos? Sí. Porque se está oxidando. O sea que para aumentar su número de oxidación tiene que ceder electrones. Y es lógico, porque este los recibió. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tengo que balancear. ¿Qué me falta poner de este lado que no tengo de este lado? El grupo oxidrilo. ¿Y por qué le voy a poner oxidrilo? Porque le tengo que introducir cargas, ¿no? O sea, acá tengo 7 cargas negativas y acá tengo solo una. ¿Cuántos oxidrilos le voy a poner? 6. Perfecto. ¿Y ahora qué me va a faltar? Ah, muy bien, usted balanceó las cargas. Tiene 7 cargas de acá y tiene 7 cargas negativas de este lado. Pero ¿qué le pasó? Tiene 6 protones, 6 hidrógenos de este lado, que de este lado no tiene ninguno. ¿Qué hago? Agrego agua. ¿Cuántas aguas? 3. Y de esa forma tengo los 6 hidrógenos y tengo 3 oxígenos más. Más 3 son 6. Y de este lado tengo 6 oxígenos. Entonces me cierra por todos lados. ¿Qué detalle me falta antes de escribir la ecuación balanceada iónica? Tenés que multiplicar por 2 arriba, Y eso todos se acuerdan por qué, ¿no es cierto? porque arriba tenés 3 electrones nada más y abajo 6. Y yo siempre tengo que simplificarlos, ¿sí? Tiene que ser el mismo número de electrones el que se intercambien. Entonces, puedo escribir la iónica. ¿Qué serían? 2 permanganatos más 4 aguas más un yoduro más 6 oxidrilos. Y serían 2 dióxido de manganeso más 8 oxidrilos más el iodato más 3 aguas. Ahora me van a decir, sí, todo muy lindo, pero acá yo no estoy escribiendo. ¿Por qué no tengo el mismo número de aguas y el mismo número de oxidrilos que los que dije? Porque simplifiqué. Lo simplifiqué, ¿se dan cuenta? En realidad yo hubiera puesto en un principio 2 por 2, 4 aguas, ¿sí? ¿Y cuántos oxidrilos hubiera puesto? 6, ¿no? Vamos a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y acá qué me faltan? Tenía 8 oxidrilos. ¿Y cuántas aguas? Las 3 aguas. Bien. Pero yo, ¿se acuerdan que les dije el otro día algo? Le digo, bueno, pero si tengo, puedo simplificar. Si acá tengo 4 aguas, ¿sí?
Y acá tengo 3 aguas. ¿Qué puedo hacer? Te queda una a la izquierda. Y me voy con estas 3 aguas. ¿Todo de acuerdo? ¿Que lo voy a tachar? Sí. Y acá dejo 1. Y lo mismo hago con los oxidrilos. Acá tengo 6 y acá tengo 8. ¿Qué hago? Borro estos. A la derecha. Borro esto. Y ahora, ¿qué hago? Chequeo. Bien. 2 manganesos. 2 manganesos. 8 oxígenos y 1, 9 oxígenos. 2 por 2 son 4 y 2, 6 y 3, 9. Perfecto. Un yoduro, un yoduro. Un yodo, perdón, un yodo. ¿Estamos de acuerdo? Este no va porque ya lo puse. Bien. Y en carga está balanceado. ¿Cuántas cargas tengo del lado de los reactivos? 2 negativas. 2 negativas y una más del yoduro, 3. Ah, 3, claro. Y acá tengo 2 del oxidrilo, esto iría en superíndice, y una del iodato, 3. Está balanceado en carga, está balanceado en masa, tengo la ecuación iónica balanceada de lo que me habían dado acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna duda? No. ¿Lautaro no está? Bueno, espero que no se haya enojado. Bueno, yo diría que con esto ya nos hemos pasado de la hora. Yo diría que vayan a descansar, a hacer lo que tengan que hacer. Recording has